La Registraduría dio el aval al Comité Promotor Libertad y Orden para iniciar la recolección de firmas con el objetivo de promover un referendo con el que se busca derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, revocar el mandato de los actuales magistrados de las altas cortes y reducir el número de integrantes del Congreso. Dicho movimiento deberá recoger más de 1.800.000 firmas en un plazo de 6 meses. Posteriormente, las firmas serán verificadas por la Registraduría y, de cumplir con los requisitos, el mecanismo de participación ciudadana deberá tramitar ante el Congreso un proyecto de ley con la pregunta que someterá a la ciudadanía, la cual finalmente será estudiada por la Corte Constitucional. Porque en la actualidad, desde el 2014, yo soy el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Somos la única organización que quedó incluida en los acuerdos. Hicimos todo el acompañamiento al proceso, conocemos los detalles por dentro de lo que ha venido ocurriendo y vemos la corrupción al interior de la justicia, al interior de las cortes, al interior de la JEP, y estamos proponiendo un referendo que busque aprobar una sala que maneje todo lo que está manejando la JEP, una sala en la Corte Suprema de Justicia, y remover a los magistrados de las altas cortes mediante un referendo para depurar la corrupción que se ha infiltrado en la justicia. Creo que es un absurdo, una vez más, devolvernos a estos temas que nada contribuyen a generar bienestar para los colombianos, sino a dividirnos aún más. Ahora, creo que este referendo no tiene ningún chance ni político ni constitucional. Es un ataque frontal a la independencia judicial, ya no solamente de la JEP, sino de todas las altas cortes. El referendo, el texto que se dio a conocer, implicaría que el gobierno usurpa la competencia del Congreso, que por ley estatutaria define esos procedimientos, y en la práctica el gobierno quedaría con el poder de establecer cualquier procedimiento para controlar todas las cortes. Digamos, no existe casi nada más chavista que justamente la definición de un ejecutivo nombrando como quiera a todas las cortes, con lo cual el riesgo de violación a la separación de poderes es inmenso. La reforma que propone frente a la JEP no solamente viola el acuerdo, que por supuesto, sino que además genera francamente un boquete muy peligroso. El referendo habla de que frente a todos los agentes del Estado, es decir, que no solamente estamos hablando de delitos cometidos en el conflicto, sino cualquier otro delito, incluso casos de corrupción, etcétera, porque habría que cualquier agente del Estado recibiría, dice, los beneficios contemplados, ¿no?, previamente. O sea, uno puede incluso interpretar que libertades, penas especiales para cualquier tipo de delitos. O sea, realmente yo creo que ahí el boquete es inmenso, y además dice que la comparecencia es voluntaria, mientras que frente a excombatientes lo hace compulsiva la comparecencia y, por supuesto, reduce una serie, digamos, de posibles tratamientos penales especiales que en el caso del acuerdo de paz estaban condicionados al reconocimiento de responsabilidad y al cumplimiento de una serie de condiciones. Acaba la reincorporación política de los excombatientes de las FARC, de facto, porque frente a quienes hayan, digamos, cometido los delitos más graves, que son los comandantes, pues dice que de ninguna manera podrían participar, cosa que, como los oyentes saben, fue una de las propuestas del sector del no en la renegociación, y fue una de las únicas que no se pudo incluir en la renegociación, porque las FARC no iba a dejar las armas y una lucha armada de 50 años para no poder garantizar que sus comandantes pudieran llegar al Congreso. Y más triste aún, frente a las víctimas, que como resultado del acuerdo de La Habana se negoció que 16 curules especiales pudieran representar esos territorios más afectados por la guerra, este referendo pasa a que serían únicamente 2 y solo representa a víctimas y no a, digamos, estas comunidades especialmente afectadas por la guerra. Así, y lo que plantea Juanita, o está desinformando o no ha leído el articulado que se propuso. La participación de los guerrilleros en el acuerdo está como voluntaria. En el referendo se propone que sea obligatoria, que sea obligatorio decir la verdad, obligatorio reconocer los crímenes que han cometido, obligatorio contribuirle a las víctimas con justicia y verdad. Entonces yo lo invito a que lea o a que no desinforme. Esto es un ataque real, es a la corrupción en la justicia, al narcotráfico que penetró las altas cortes, que metieron narcotraficantes colados en la JEP, que sabemos cómo lo hicieron, y aquí la única manera de cortar es por lo sano, cuando ya estas instituciones están tan permeadas al más alto nivel. Colombia lo que quiere es una cirugía
que sane el país en la justicia. Así que lo que se está proponiendo en este referendo es eso. Hay un procedimiento, es muy importante explicarle a los oyentes que hay un procedimiento. Esto no es que se va a dar un golpe al Estado de Derecho, no. En el caso que esto llegue a prosperar y que la ciudadanía firme y luego voten el referendo, en el caso que llegue a prosperar, el presidente tiene que acudir a un proceso. La primera parte es que se remueven los magistrados de las altas cortes, tienen que crear una comisión académica, una comisión formada por la academia, una comisión de ética y academia que elija por méritos a los magistrados de las altas cortes. Y una vez elegidos todos los magistrados de las altas cortes, allí se crea la sala que reemplaza la JEP, que sigue administrando justicia, sin toda esa burocracia jurídica que crearon, que le vale miles de millones al Estado. Es una sala que va a manejar los 7, 8 mil, 10 mil casos de los desmovilizados, más de los de la fuerza pública, que apliquen justicia, que no se trance con los crímenes de lesa humanidad, que no se trance con el delito de narcotráfico como delito conexo a lo político, que el delito de las violaciones sexuales tenga la dimensión de crimen de lesa humanidad, que se ratifica la extradición en este referendo. O sea, le respetamos a todos los países la solicitud de extradición de los que han cometido delitos y tienen que pagar. O sea, que no se someta a la justicia y al Estado de Derecho a los narcotraficantes. Yo honestamente creo que hay sectores del Centro Democrático que creen que todavía este es el principal tema para la ciudadanía y que esto es lo que va a mover las votaciones de octubre. Y yo realmente creo que se equivocan. Creo que hoy la ciudadanía está exigiendo a lo largo y ancho del país y desde distintos sectores políticos que quieren es poder tener bienestar, que quieren que el gobierno se dedique a lo que le corresponde, que es una discusión de cómo generar empleo, de cómo mejorar el sistema de salud, de cómo garantizar que llegamos a transformar la ruralidad. Entonces yo políticamente no le veo viabilidad y por supuesto coincido, constitucionalmente no le veo viabilidad. Creo que la inclusión de estas normas de manera retroactiva viola definitivamente elementos esenciales de que estas normas, sobre todo en materia penal, no pueden ser retroactivas, menos aún si son menos favorables. Creo que la afectación directa del acuerdo de paz ya ha sido el fundamento con base en el cual la Corte Constitucional tumba muchas de estas medidas, porque hay hoy en la Constitución un compromiso de que las distintas entidades del Estado deben cumplir con los elementos esenciales del acuerdo de buena fe durante los 3 gobiernos iniciales de implementación del acuerdo de paz. Y brevemente responder, Ervin, de manera respetuosa a lo que señala. Sí leí el texto del referendo como fue publicado, y no, te equivocas, la participación de los guerrilleros no es voluntaria en el acuerdo de paz ni en las normas de la JEP, están obligados a comparecer a la JEP, igual que los militares que sean llamados por la JEP están obligados, es hoy únicamente voluntaria por decisión de la Corte Constitucional frente a terceros, así que ustedes vuelven voluntaria la comparecencia frente a agentes del Estado e insisto, lo abren en la competencia no solo a delitos cometidos en el conflicto, sino cualquiera, es decir, cualquier agente del Estado perseguido por corrupción. Si ustedes dicen que esta es una reforma para luchar contra la corrupción, es todo lo contrario. Le están abriendo una sala especial nueva con magistrados que van a tener un procedimiento que, insisto, pues claro, uno podría pensar con el deseo que fuera un buen procedimiento, pero es una carta blanca a que el gobierno decida cómo es ese procedimiento, con lo cual podría tener claramente una corte de bolsillo para juzgar a todos los agentes del Estado, incluso por delitos de corrupción. Yo realmente creo que es una afrenta. Aunque el partido oficialista Centro Democrático aseguró no estar detrás de la organización de este referendo, el expresidente y senador Álvaro Uribe se mostró favorable a respaldar la mayoría de los puntos que se presentan. Hombre, yo pediría que me dejaran firmar por puntos. Por ejemplo, yo soy partidario de reducir el tamaño del Congreso. Y eso hace parte del programa del partido y eso se ha hablado en muchas ocasiones y eso estuvo en el referendo nuestro de 2003. ¿Firmarías de la JEP? El de la supresión de la JEP, sí, he hablado ampliamente en la W y en varias ocasiones sobre eso. ¿Firmaría el de una sola corte? Por supuesto, hace 5 años apoyamos a la senadora Paloma Valencia en eso, en los pasados 4 años lo agitamos y desde el año 91 vengo expresando preocupaciones por la proliferación
burocrática de la justicia y la necesidad de tener una sola corte de la más alta respetabilidad. ¿Firmaría el de la doble instancia para aforados con efecto retroactivo? Ya está. Hay una decisión de la Corte Constitucional reciente que inclusive dio luces, que eso se puede tramitar por una ley ordinaria que ya la estamos trabajando. ¿Firmaría el punto de sacar a todos los magistrados de las altas cortes de ser aprobado el referendo? Y no lo firmo, y advierto, no es por congraciarme con ellos. Yo, cuando hablo de estas reformas, por eso tengo que repetir, hombre, no lo toco. Es que mucha gente me dice, Uribe, como usted tiene tantas investigaciones, está contra las cortes. No, señores, permítanme, a pesar de todas las acusaciones contra mí, expresarme como ciudadano. Y yo no propongo esto por rabia contra las cortes. Sí. Y tampoco me abstengo de firmar eso por congraciarme con ellos. Me parece que esos procesos tienen que tener transiciones, tienen que tener respetos. Esos procesos, en la medida que se hagan, buscando el mayor nivel de consenso y armonía, resultan mejor para el país. Le leo otro de los puntos de este referendo. Dice, de forma retroactiva, las condenas ordinarias y transicionales deberán ser efectivas y proporcionales a los hechos cometidos y a su responsabilidad. Los delitos relacionados con narcotráfico, reclutamiento forzado de menores y violencia sexual no serán considerados delito político bajo ninguna circunstancia y serán juzgados por la justicia ordinaria, cambiando parte de lo que se acordó en La Habana. ¿Usted también firma eso? Me tiene que permitir una explicación, porque una profesora mía en Inglaterra decía hay temas que no se pueden, que hay que ponerlo en zonas grises. Por ejemplo, usted sabe que hay un principio universal del derecho penal que es el principio de favorabilidad, o sea, la norma posterior no puede afectar retroactivamente normas que eran más favorables. Entonces, el gobierno nacional ha dicho, se está aprobando en el Congreso en este momento, y yo creo que va a tener aprobación, una norma constitucional para que en adelante el narcotráfico no se pueda considerar delito conexo con el político, tampoco el secuestro. En la plenaria del Senado de la República ganamos que una propuesta que dice que los delitos contra menores, esos delitos no pueden tener penas alternativas, etcétera. Les quisieron poner un parágrafo que decía que eso solamente se aplicará hacia adelante. Por mayoría se excluyó, por fortuna, ese parágrafo. La norma quedó intemporal. Podría tener efecto retroactivo al interpretarse que eso nunca hizo parte del conflicto. Hay un problema. Una sentencia de la Corte Constitucional dijo que son delitos del conflicto. O sea que ese tema que me presenta usted es un tema que va a tener todas esas discusiones, y confío que lo que está haciendo el Congreso en el tema de narcotráfico, en el tema de secuestro y en el tema de que la norma de protección de los niños, de las mujeres, etcétera, sea intemporal, yo confío que eso tenga buen tránsito. Me preocupa que si eso se aprueba, llegue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional diga, no, es que esto ya lo resolvimos, y dijimos que esos son delitos del conflicto que se juzgan por la JEP y se les aplican penas alternativas. Me preocupa eso. Algunos sectores mostraron su inconformismo con el mecanismo por ser, según ellos, una amenaza al Estado de Derecho. Sin embargo, no le ven viabilidad jurídica y política. Del gobierno, que no le bastó perder un semestre en el Congreso y en el gobierno, sino que ahora van a meternos en la vaca loca de un referendo inviable, lo saben, inviable, pero útil para alimentar el estado de opinión que siga atacando a las Cortes. Lo dijo aquí la presidenta de la JEP, aquí no hay crisis institucional. Y tiene la razón, aquí no hay crisis institucional, aquí lo que hay es un partido de gobierno obsesionado con no dejar gobernar al joven presidente, que va a ser expresidente de los 46 años y le va a tener que dar la cara a la historia durante unos 40 años más de vida, con un legado lamentable. Paloma, como colombiana que te aprecia y respeta, enderecen, no despilfarren así, ya se tiraron el primer año de gobierno, no lastimen, no arrojen el segundo año. Necesitamos reformas a la justicia, pero ahorita hay que defender la independencia de la rama, la autonomía judicial, rodear a las Cortes, porque aquí hay un jefe del presidente, está dispuesto a todo con tal de no dejar
que avance el país. La JEP con 1000 fallas es una instancia, pero el senador Uribe está dispuesto a arrastrar, no la JEP ni el acuerdo de paz, arrastrar el Estado de Derecho. Nunca he sido una fanática antiuribista, pero lo que escuché esta mañana es el embrujo autoritario y no van a dejar gobernar a ese pobre joven que tiene mi edad y que tiene que sacar casta, porque si solo quería visitar a Macri, ponerse la banda, sentarse en el trono, atender reinas y cantantes, pues para eso está usando el poder, pero se le está yendo por entre las manos no solo su gobierno, sino nuestro país se está desbarrancando económicamente por esa inmadurez del gobierno. Yo creo que todos los ciudadanos son libres y tienen el derecho a presentar iniciativas ciudadanas como esta, pero si usted me pregunta sobre el contenido, yo creo que el contenido es profundamente antidemocrático. Este referendo pretende ni más ni menos que acabar con el Poder Judicial, acabar con el proceso de paz y encima de eso también con la deliberación legislativa, es decir, ni más ni menos que destruir el Estado de Derecho y demoler el proceso de paz. Me parece que las Cortes en general, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, están cumpliendo con su trabajo. Entiendo que hay decisiones, siempre las ha habido, que algunas personas no comparten, pero para eso están cuando son susceptibles de interponerse los recursos. Pero no, la solución no es nunca acabar con las instituciones, que en este caso son las Cortes. Pues yo francamente no le veo mucho futuro, porque eso tiene que pasar muchísimas instancias, incluida la final de la propia Corte Constitucional, de tal manera que no creo que tenga posibilidades de éxito a largo plazo.